Buenos días, tardes y noches. Somos el equipo Los Gliales y vamos a ver el tema de psicología social. Mi nombre es Hugo Jacielo Zúñiga y vamos a empezar con lo que es la introducción. Aquí nos habla un poco de lo que son las enfermedades del hacinamiento. Aquí empieza cómo es que William Henry Duncan logró ser pionero en salud pública en Liverpool. ¿Cómo sucedió esto? Pues fue que durante 1820 a 1830, en tan solo una década, la población de Liverpool pasó de ser a 120,000 a 900,000 en tan solo esta década, lo cual ocasionó que 16 personas por habitación convivieran en espacios cerrados y además precarios. ¿Qué empezó a notar Duncan? Que enfermedades como tuberculosis, neumonía, tos ferina eran enfermedades prevalentes entre estas poblaciones. Su solución se centró en mejorar las viviendas, la higiene y suministro de alimentos y agua. Obtuvo resultados positivos como es mejoras de salud antes de terapias como lo de la vacunación. También nos habla un poco del concepto de psicología social, el cual está estrechamente ligada al contexto y los factores externos. Aquí en el estudio de la influencia se centra en lo que es el impacto del entorno como fuente de influencia en el comportamiento humano, y también nos habla cómo es que en la psicología social estudia los factores externos y cómo afectan las conductas y los procesos psicológicos de las personas. Aquí tenemos tres estudios clásicos, como lo es el de Solomon Asch, Stanley Milgram y Philip Zimbardo. En el experimento de Solomon Asch, pues se centra en lo que es la presión grupal y la conformidad. El método que se utilizó fue identificar una línea correspondiente en dos cartulinas. Aquí otros participantes que eran en complot, escogían de forma adrede la respuesta incorrecta, y que ocasionaba que hasta un 32,2% de los sujetos se conformaran con la opinión mayoritaria debido a miedos como lo es el rechazo y el aislamiento. ¿Qué se destaca aquí? Pues cómo el deseo de la conformidad puede influir en decisiones muy importantes e incluso como lo son los hábitos de salud. En el experimento de Stanley Milgram, aquí su foco es específicamente la obediencia hacia figuras de autoridad. El método que se utiliza es que participantes pues deben de administrar descargas eléctricas a otro participante, el cual es un actor, cada vez que éste cometa una tarea errada de memorización. Aquí lo que sucedía es que un supervisor estaba y animaba a los participantes a aumentar la intensidad de estas descargas eléctricas. El resultado que se vio es que hasta un 65% de los sujetos decidieron dar la máxima descarga de 450 voltios, aun cuando pensaban que esto podía ser perjudicial para el otro participante. Hubo algunas variaciones, como es que la obediencia variaba según la presencia de la autoridad, si la misma persona tenía opiniones contradictorias, y también pues la presencia de otros participantes. Aquí pues se resalta mucho lo que es la influencia de la autoridad en las decisiones y acciones de las personas. Bueno, mi nombre es Sandra Salazar. A mí me tocó el experimento de prisión de Stanford. El experimento estudiaba los roles de poder y sumisión, ya sea preso y carcelero, en una prisión simulada en la Universidad de Stanford. El objetivo era conocer hasta qué punto una persona normal y corriente, como los estudiantes que fueron seleccionados después de pasar ciertos exámenes psicológicos, pueden cambiar el comportamiento en una situación extrema al asumir ya sean los roles que se les puso. También, se vio mucho que tanto en prisioneros como en carceleros estuvieron los roles de buenos y malos. Al principio, los roles que asumieron los carceleros eran con moderación y sentido algunos, pero estos, poco a poco, cada día fueron subiendo de tono y empezaron con descontrol y sadismo, que el experimento fue cancelado el sexto día. Aquí la relevancia del experimento fue la inmersión en el rol, ocasionó una nueva realidad ocasionada por el contexto, por las características psicólogo-individuales de los participantes. Esto se vio ya que al finalizar el experimento se entrevistó a cada uno de los participantes y todos se excusaban, los carceleros principalmente, con que ellos hacían lo que se creían que debían hacer o que los demás pensarían que ellos tendrían que hacer, lo que se esperaba de su propio rol. ¿Qué sigue?
Las coordenadas teóricas comunes de cada experimento son tres. La primera es la naturaleza de la acción. Se puede mentir sin ser mentiroso y se puede matar sin ser asesino. Aquí entra el poder de la situación, que son las condiciones, las circunstancias y los aspectos para generar una respuesta a una situación. Esto se encuentra en el experimento de la prisión, como los carceleros llegaban a torturar psicológica y físicamente a los prisioneros y asumiendo ellos el rol. Al finalizar, pues se excusaban con que ellos creían que era lo que se esperaba de ellos. Y aquí entra, se puede también, bueno, el 2, el grupo es el escenario más decisivo de influencia en el transcurso de esta vida. Esto quiere decir que al momento de asumir una presencia en un grupo, el grupo es vital para saber tu camino, por así decirlo, hacia dónde te diriges en la vida o en cualquier contexto social. La prueba más fehaciente de la influencia del grupo es que el comportamiento del individuo en su presencia difiere, a veces de manera muy evidente, de lo que éste hace cuando está solo. Quiere decir que nos comportamos de manera diferente cuando una persona está completamente sola a como cuando se tiene que adaptar socialmente a un grupo. El 3, pues es que los grupos tienen propiedades que les son propias. Son distintas de las propiedades de los grupos o de sus miembros individuales, de Kurt Lewin. Esto quiere decir que cada grupo conformado es individualmente, gracias a los individuos que lo conforman. Cada persona es diferente a cada una y por lo tanto cada grupo también. Quiere decir que ningún grupo puede ser igual, similar o replicarse uno de otro. Ya. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel González Torres y yo voy a hablarles sobre el grupo como escenario privilegiado de influencia. Como ya mencionaron mis compañeros Patricia y Jaciel, Solomon Asch se centraba en la presión grupal, Milgram en la autoridad y Zimbardo con los juegos de roles, que por ejemplo lo de la prisión de Stanford. Todos estos son tres contextos diferentes, pero llevan a una misma conclusión, la cual es la influencia. Se dice que no hay sujeto ajeno a una situación y no hay una acción fuera de contexto. Y que pues cada uno a su manera pone en el juego el poder del contexto y de la situación en la que se pone en marcha y se presenta la conducta. La siguiente. Bueno, el grupo de pares no es un grupo cualquiera. El grupo de pares es, por ejemplo, aquí nos explica que es un grupo primario, pero podemos decirlo que es, por ejemplo, el grupo de amigos que tenemos, el cual nosotros ya formamos parte. Y de hecho, Solomon Asch nos menciona que el mero hecho de estar dentro de un grupo es ya una fuente de inclusión sin que exista un sentimiento de por medio. Por ejemplo, el formar parte del grupo, por ejemplo, M1, formamos parte del M1, pero no todo el salón, por así decirlo, son amigos o hay un sentimiento entre cada uno de los alumnos y estudiantes y compañeros. Eso es lo que, por así decirlo, nos identificamos como M1 y lo que nos diferencia de M2 o M3. La siguiente. Y bueno, el grupo de pares es uno de los escenarios de influencia más importantes. Y aquí tenemos algunos puntos muy interesantes que tiene que ver con la influencia, ¿ok? Que, por ejemplo, la opción A, cuando las personas están dentro de un grupo, ya no pasan desapercibidas. Es decir, de que ya pues como mencionamos anteriormente, ya nos sentimos parte de un grupo, ya nos sentimos a gusto, por así decirlo. Los humanos hemos tenido desde siempre una tendencia hacia el grupo, tendencia a la convergencia, al acuerdo, distorsiones debidas a la influencia del entorno como presión de grupo. Lo de presión de grupo es algo que también ya había mencionado Solomon Asch. Y para finalizar, la conformidad como norma y su impacto dañino. La conformidad sí puede afectar tanto psicológicamente como social. La siguiente. Bueno, la obediencia a las figuras de la autoridad. Como futuros médicos, obviamente vamos a tener influencia sobre los pacientes y se nos dice que entre un 30 y 50% de los que sufren enfermedades crónicas no siguen las pautas ordenadas por los profesionales de la salud. Eso pues da que hablar sobre la influencia que estaban teniendo algunos médicos sobre sus pacientes. El tipo que sale en la foto es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era un nazi que fue el responsable de la muerte de muchos judíos. Y cuando ocurrió todo esto, se escapó
y lo atraparon un tiempo después y le preguntaron pues por qué así hizo lo que hizo. Que al final de cuentas él se excusó con el hecho de decir de que él solamente obedecía órdenes, que él pues realmente no lo hizo porque quería. Se dice que la idea es que la obediencia ciega a la autoridad puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de las personas. La siguiente. Y bueno, eso también tiene que ver con lo anterior. A veces el hábito también hace al monje. Las órdenes de una figura de autoridad pueden inhibir los códigos morales más elementales. Por ejemplo, lo que mencionó hace rato mi compañera Patricia, lo del experimento de la prisión de Stanford. El mero hecho de jugar con los roles, esto hizo que hubiese anonimato, los roles claramente delimitados y pues normas definidas. Hizo que ocurriera una metamorfosis y que se empezaran a comportar de una manera distinta en la que pues inhibieron los códigos morales, por así decirlo. Y pues ya sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Salvador Medina y voy a hablar de la verdadera naturaleza de la influencia. Theodore Newcomb fue un psicólogo social que enfatizó que la influencia social va más allá de la persuasión superficial. En 1964, él dijo que somos al mismo tiempo y con la misma intensidad agentes y pacientes, actores y receptores de influencia. Gracias a esto, pudimos desarrollarnos como personas devenidas en sujetos con mentes capaces de pensar sobre la procedencia de nuestros propios pensamientos, sobre salud o enfermedades. Su trabajo resaltó la importancia de las relaciones interpersonales y la conformidad social en la influencia. El proceso de la influencia. La influencia social se hace referencia a un cambio de conducta socialmente inducida. El proceso de influencia de Herbert Kellman consta de 3 etapas: cumplimiento, identificación e internalización. En la primera, una persona cede temporalmente a la presión social. En la segunda, se identifica con la fuente de influencia. En la tercera, la influencia se internaliza completamente, lo que significa que las personas han incorporado esas ideas y valores en su sistema de creencias personales. Estas etapas representan diferentes niveles de profundidad en la influencia social. Las puntualizaciones y matices en torno al fenómeno de la influencia. El fenómeno de influencia social es complejo y sujeto a matices importantes. El modelo de 3 etapas de Kellman no siempre es lineal y puede variar según el contexto y la cultura. El de Juan Pérez, Gabriel Mugni y Blanco enfatizan la influencia cultural y contextual, así como la diferencia entre la conformidad superficial y la internalización genuina. También se debe considerar la resistencia a la influencia, ya que las personas pueden utilizar estrategias para mantener su autonomía. Niveles de influencia. Existen 9 niveles de influencia, aunque no todos con la misma frecuencia ni con la misma intensidad. Esto incluye factores a nivel individual como emociones y comportamientos, influencias en las relaciones interpersonales y familiares, efectos a nivel comunitario como acceso a servicios de salud, la influencia de instituciones médicas y sistemas de atención, factores políticos y socioeconómicos que afectan a la atención médica y, finalmente, las influencias culturales que moldean las creencias y prácticas relacionadas con la salud. Según la OMS, se llevaron a cabo millones de investigaciones y se dieron algunas distintas definiciones de salud. Más ampliamente conocida es la definición de 1948, que establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición resalta la dimensión positiva de la salud, no solo como la mera ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar integral. Mi nombre es Alexa de la Cruz y voy a dar una conclusión y los puntos más importantes que dijeron mis compañeros con anterioridad. Para empezar, están las 3 ideas que tenía o que propuso William Henry Duncan, que la primera es que la salud y la enfermedad siempre se dan y se manifiestan dentro de un contexto
y están manifestadas por un sujeto. La segunda es que la salud es afectada por el entorno. Y la tercera es la existencia de una relación mutua de dependencia y de influencia entre el entorno residencial y las condiciones socioeconómicas y el estatus de la salud, para no olvidar que el entorno son las condiciones fuera de la piel del sujeto. La siguiente. Ok, persona y situación. Esto lo propusieron Ross y Nisbet. Esto quiere decir que todo evento psicológico depende del estado de la persona y al mismo tiempo del ambiente, aunque la importancia relativa de cada uno es distinta y en diferentes casos. Esto lo dijo Lewin en 1936. Esto quiere decir que existen variables importantes y que el comportamiento se da en un cruce de caminos, que es la influencia, en el que siempre está presente la persona dentro de un entorno, ya sea interpersonal, intergrupal, cultural, ambiental o económico, y desempeña un determinado papel en lo que se piensa, en lo que se siente, en lo que se hace. Siguiente. Gracias. Muzafer Sherif, él habló un poquito más sobre lo que es el concepto de psicología social, y este se ocupa de estudiar la influencia de los estímulos sociales sobre el comportamiento de las personas. Siguiente. Ok, la naturaleza construida de la realidad social. Esto quiere decir que el orden social como tal es producto humano. Eso lo hacemos nosotros. No es derivado biológico ni forma parte de la naturaleza de las cosas. No deriva de las leyes de la naturaleza. Existe solamente como un producto de la actividad humana. Es un resultado de la actividad humana, como he dicho, y solamente existe mientras la actividad humana lo siga haciendo. Estos problemas no han sido provocados por nosotros, no son de origen desconocido o de fuerzas de la naturaleza o como castigos de Dios, que hemos escuchado varias veces que las personas o los pacientes vienen con nosotros y nos dicen, no, es que Dios me está castigando por esto, por lo otro. Pues realmente no, es algo que hemos hecho nosotros mismos. Siguiente. Y bueno, para finalizar, lo de la injusticia social mata. Significa que las personas también no existen en un vacío, o sea, no son solamente ellas, sino que son ellas inmersas en un entorno y en un contexto social. Como lo dijo Berger y Luckman, el ser humano no se concibe dentro de una esfera cerrada de interioridad estática. Esto quiere decir que afecta el modo en que vive la gente, a la probabilidad de enfermar y al riesgo de morir de forma prematura. Tenemos, por ejemplo, las esperanzas de vida que son diferentes en ciertos países dependiendo de estas condiciones, y también pues que existen desigualdades como resultado de la situación y en la población que se crece y se vive y se trabaja. Gracias a esto, por los tipos de sistemas que tienen cada una de las sociedades o de los entornos para combatir las enfermedades. Y tristemente estas condiciones están determinadas por fuerzas políticas, sociales y económicas. Siguiente. Y ya sería todo de nuestro equipo. Muchas gracias.